Hola, bienvenidos a un nuevo video para este su canal Academia Virtual de Ajedrez. En esta ocasión estaremos viendo un patrón de mate bastante típico, al igual que el que vimos el video pasado, que era el famoso mate de Anastasia. En esta ocasión veremos uno llamado mate árabe, que también, al igual que el mate de Anastasia, es un mate de caballo y torre. Nada más que la posición a la que se quiere llegar, o sea, el patrón de piezas propio del mate, es diferente. En esta ocasión el caballo tiene que estar en la casilla F6 si el mate es en el flanco de rey. Si estuviera en el flanco de dama, pues el caballo estaría en C6. Y si fuera de jaque mate de negras para blancas, pues el caballo estaría en C3 o en F3, según corresponda. Aquí lo que necesitamos es llegar con la torre a la columna H para dar jaque. Lo único que nos lo impide es la torre que está en esa columna. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es quitarla de ahí. Y una forma obligada de hacerlo es dama por G7. Nos tiene que tomar con torre, ya que el rey es imposible porque sería ilegal. Tiene que tomar de torre y cuando capture, entonces permite que mi torre llegue con jaque a la columna H. Esto es muy importante. El caballo hace un gran trabajo desde la casilla en la que se encuentra porque le quita el escape G8. Y una vez que la torre se interpone en H7, no hay mucho más, podría regalarme la dama también como intermedia, pero igual la capturo con jaque y solamente retrasa una jugada del mate. Veamos, nos podría jugar dama H2, la capturamos, nos pone la torre en H7 y torre por H7 termina dando el jaque mate al que queríamos llegar. Este es el patrón de piezas que compone el mate árabe. El caballo en esta casilla, quitándole el escape y al mismo tiempo apoyando a la torre que capturó en H7. Entonces, esta es la posición a la que vamos a tratar de llegar en cada diagrama de los que vamos a ver a continuación. El mate es bastante fácil, bastante típico. Yo estoy casi seguro, casi convencido de que si ustedes ven el video e intentan resolver cada ejercicio por ustedes mismos antes de que yo diga la respuesta, va a ser suficiente para que dominen este mate porque es bastante sencillo. Vamos al siguiente. En esta posición, aquí lo que tenemos que ver es que otra vez tenemos el caballo y la torre. Recordemos que esas son las piezas que van a dar finalmente el mate. El caballo tendría que estar en la casilla F6 y la torre tiene que llegar de alguna forma a la casilla H7. Pero recordemos que cuando tratamos de dar mates forzados, lo mejor o lo primero que tenemos que considerar son los jaques, luego las capturas, luego las amenazas. Entonces, si puedo dar todo el jaque mate a través de jaques, es decir, en cada jugada dar un jaque, es mejor porque de esa forma limito las posibles respuestas de mi rival y entonces el mate es más forzado. En esta ocasión le voy a sacrificar la dama en la casilla G8 con el único objetivo de que el rey la capture y entonces poder entrar con el caballo en la casilla F6 dando jaque otra vez. Veamos. Dama G8 jaque y cuando el rey captura pues es la única, ahora entro en F6 pero con jaque. No lo pude haber jugado antes porque el negro tenía múltiples respuestas para defenderse del mate. Y ahora como fue con jaque, el rey se ve obligado a regresar a H8, pero ahora sencillamente torre H7 y tenemos el mismo patrón del mate que en el diagrama anterior, ¿no? El mate árabe, el caballo en la casilla donde protege a la torre y protege la casilla de escape del rey y al mismo tiempo la torre pues le da jaque mate al rey. Vamos con el siguiente. No olviden intentarlo resolver por ustedes mismos. Va a ser un ejercicio bastante útil. De hecho, es la única forma de que quede bien consolidado el conocimiento, ¿no? De otra forma tendríamos tendríamos ciertas lagunas, ¿no? Ciertas deficiencias en el conocimiento. Hay que saber el patrón, pero también hay que practicarlo en varias oportunidades para que quede bien claro. Aquí la torre tiene que llegar o a esta casilla o de alguna forma tiene que llegar a la casilla G8. El mate es el mismo, ¿no? Si estamos con la torre en H7 o si estamos con la torre en G8, sería mate de igual forma si solamente estuviera protegida con el rey esa casilla. Aquí lo que se me viene a la mente es que tengo que comer a esta torre. No de inmediato, evidentemente, porque nos pueden comer a nuestra dama, ¿no? O nos pueden comer a la torre también, a la torre misma. Y no a la torre más bien, ¿no? Y no damos mate. Entonces nos arruinarían el plan. Pero puedo desviar a la torre de G8. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si yo capturo al peón de G7 con la dama, el rey no puede comer, pues porque es ilegal ya que está la torre. Me tendría que comer con su torre de G, pero eso implica dejar indefensa la torre de F. Entonces la capturaría, tendría que regresar su torre a la casilla G8 y torre por torre sería mate. Y esto es bastante fácil de comprobar. Dama por
torre por F8 y cuando se regresa, ahora torre por G8, tenemos el mismo patrón de mate. La única diferencia es que en los diagramas previos la torre estaba en H7 y ahora está en G8, pero si se dan cuenta es indistinto donde esté, el mate es exactamente el mismo y la idea es exactamente igual, ¿no? El caballo que protege a la torre y también que le quita el escape al rey negro. Vamos con otro. Bueno, aquí no hay nada que encontrar, sencillamente jugamos el caballo F3 y la torre G1 y mate, ¿no? No hay ninguna combinación, ninguna complicación en esta posición. Y mate. Vamos a resolver otro, vamos a resolver muchos, ¿eh? Les puede resultar un poquito pesado quizá, un poco aburrido, pero es que es la única forma en que quede bien aprendido el diagrama, ¿no? O el patrón de mate. Así que intente resolverlos todos. Aquí también póngale pausa, intenten resolverlo por ustedes mismos. Aquí, por ejemplo, si yo doy jaque con la torre, me come con la torre. Yo le puedo comer con peón coronando o con torre, es indistinto, me comería con torre. Y cuando yo le coma nuevamente, me come con rey y se acabó. No hay ningún mate ahí. Si yo doy jaque en la casilla H2 para atraer al rey, en la casilla A7, perdón, para atraer al rey, y después doy jaque con el caballo en C6, el rey se regresa a A8 y nuevamente no tengo suficientes piezas para dar el mate, entonces por ahí tampoco va. Lo que me sugiere esto es que no es con jaque esta secuencia, esta variante. En los anteriores sí, ¿no? Todo era jaque, jaque y mate. Y esa es la forma más fácil porque todo es forzado. Pero hay ocasiones como esta en la que el jaque no es la solución. Hay que buscar amenazas o capturas. Ese es el orden, recordemos. Jaques, capturas y amenazas. Entonces, como los jaques no funcionan en esta posición y las capturas, pues tampoco se ve que yo pueda capturar algo que me dé ventaja sustancial, voy a recurrir a las amenazas. En este caso, voy a llegar con el caballo a la casilla C6 amenazando torre A7 que parece que es imparable. La única forma de defender A7 del mate es que me coma torre por C7, pero entonces dejaría de defender suficientemente B8 y yo la tendría amenazada por 3 piezas, por mis 2 torres y mi caballo. Simplemente juego torre B8, torre por y sería mate. Veámoslo. Caballo C6, torre por, como dijimos, era la única para defender el mate acá, pero entonces le doy mate en la otra casilla, es decir, en la casilla B8. Torre B8, torre por y torre por B8. Y otra vez, mismo patrón de mate, o sea, las piezas están en las mismas casillas, pero extrapoladas al flanco de dama. En los anteriores diagramas el caballo estaba acá y protegía la torre que estaba acá o acá y era el mate en el flanco de rey. Ahora está en el flanco opuesto, pero si se dan cuenta, la posición es similar, ¿no? El caballo está en la casilla que corresponde al flanco de dama, protegiendo a la torre y también evitando el escape por A7 del rey. Vamos con otro. Ok, aquí por ejemplo tenemos la evidente amenaza de torre B8, bueno, torre G1 sería en este caso, pero no es mate porque está la torre de A1, por lo tanto debemos tener mucho cuidado. Si no podemos dar mate en la casilla G1, tenemos que dar mate en la casilla H2. Aquí la cuestión es cómo llego y de manera forzada a la casilla H2, porque para empezar me estorba mi propio alfil y después tengo que hacer otra jugada, o sea, me toma 2 jugadas para llegar a esa posición con jaque, ¿no? Pero esto es muy fácil porque es con jaque. Aquí la jugada alfil G2 debe ser la jugada correcta. El rey no tiene ningún escape. No puede escapar ni a G1 ni a H2 porque el caballo le quita ambas posibilidades y no puede comer al alfil que le dio jaque porque está protegido por la torre. Tiene que comerme con torre, pero entonces me permite llegar a la columna H con mi torre. Jugamos alfil G2 jaque, torre por, y ahora como digo puedo jugar con torre H3 con jaque. La única posibilidad es interponer su torre y ahora torre por H2 y hemos dado mate. Como les decía, no importa que sea de blancas a negras o de negras a blancas, siempre es la posición extrapolada, ¿no? Digamos, de un flanco a otro o de un bando a otro. En este caso, el caballo es negro y está en F3 protegiendo otra vez a la torre que está en H2 y le quita la casilla G1 al rey. Ya creo que ha quedado bastante claro ese tema. Espero que lo empecemos a resolver más rápido, ustedes mismos en su casa. Y que ya se han aprendido el mate y los diversos métodos para llegar a este tipo de posiciones, que son varias formas, en ocasiones requieren sacrificios, en ocasiones es una simple amenaza que no puede ser detenida, o temas tácticos bastante básicos que acompañan a este mate finalmente. Sacrificio de atracción, desviación, ataque doble, son temas tácticos básicos. Vamos con el otro. En esta posición
Aquí claramente el caballo tiene que llegar a esta casilla, ¿no? Porque no está en la casilla que debería estar para el mate árabe. Pero si juego caballo por F6, que tampoco lo descarto, porque al mismo tiempo que juego caballo por F6 amenazo dama por H7 mate. Así que tampoco parece... No parece tan malo. Pero sí, porque creo que si juego caballo por F6 tiene caballo H6, que defiende la casilla G8 de la incursión de la torre con mate, y al mismo tiempo el caballo de H7 queda defendido por la dama de C7. Entonces parece que por ahí no va el plan. Entonces probemos con sacrificar, ¿no? Probemos que sea con jaque. De hecho no sé por qué considerar esta primero si hay que considerar primero los jaques. Hay que considerar primero dama por caballo, ¿no? Dama por H7, tiene que comer con rey, no hay otra. Y ahora otra vez jaque, ya sea con la torre o con el caballo. Lo que me viene a la mente es el caballo porque es el que tiene que llegar a la casilla donde da el mate árabe usualmente. Cuando sacrifiquemos la dama en H7 y me coma con rey caballo por F6, el rey tiene dos alternativas. Se va a H8 o viene a H6. Y en ambas recibe mate, porque si viene H6, torre G6 es mate, porque el caballo le estaría quitando los dos escapes. Y si va a H8 le damos el típico mate árabe. Así que vamos a eso, ¿no? Parece que es forzado. Dama por, rey por, caballo por F6. Se fue a H8 porque pues, el tema que estamos tratando es el mate árabe, pero les recuerdo que si hubiera venido a H6, torre G6 también es mate, porque el caballo le quita el escape a H7 y H5, ¿vale? Pero bueno, ahorita vamos a ver el mate árabe, torre G8. Vamos con otro. Bueno, este es diferente, o sea, diferente en el sentido de que el orden que vamos a utilizar no se parece a los que hemos utilizado antes, al menos no los recursos normales, pero el mate final al que se llega es el mate árabe, así que digamos que utilizamos formas distintas, pero al final el mate es el mismo. Aquí hay que obligar al rey a que se vaya a la casilla A8, el caballo tiene que llegar a C6 y la torre comerse el alfil con mate. Parece complicado, pero la verdad es que todo es con jaque y eso facilita bastante las cosas. Aquí damos jaque con la dama en C6, tiene que comer con peón, porque ¿qué otra va a hacer? Si se va a B8, dama por B7 sería mate, entonces no tiene sentido, lo mejor es comérselo, aunque lo único que consigue es alargar un poquito más la vida del rey. Una vez que comemos con el alfil al peón de A6, que ya no va a estar defendido con este peón, porque recordemos que me capturó la dama, sería jaque, el rey tendría que ir a B8, pero ahora el caballo entra capturando al peón en C6 con jaque, el rey tiene que ir a A8 y torre por A7 es mate. Espero no haberlos confundido, espero que lo hayan calculado bien en su casa y los haya llevado al mate árabe. Entonces sacrificamos la dama, nos comemos en A6, va a B8, caballo por C6 jaque, es importante que sea con jaque, y ahora finalmente torre por A7 y hemos dado otra vez el mate árabe, como les digo, por medios distintos, pero llegamos a la misma posición, o a una posición, si no es idéntica, pues sí con las piezas importantes donde tienen que ir, ¿no? Con el caballo en C6 y con la torre en A7 o en B8. Las demás piezas pueden variar, pero las que importan son el caballo y la torre, que son las que finalmente dan el mate. Ok, en esta posición, el caballo no está donde tiene que ir acá, recordemos. Tenemos que comer este alfil, ¿no? Porque es con jaque. Podemos capturarlo con la torre de F o con la torre de B. Normalmente tiene más sentido comer con la otra para doblar torres, pero en la fila 7, ¿vale? Porque hay muchos temas de mate cuando las dos torres han llegado a la séptima fila. Entonces, comer con la torre de F tiene todo el sentido. Si el rey va a la casilla E8, entonces caballo F6 jaque, el rey tiene que ir a D8 y torre D7 es mate. Hasta ahí todo bien, todo fácil. Y si el rey va a G8 después de torre por F7, caballo F6 jaque de todos modos, el rey va a H8 y ahora como tengo dos torres en séptima puedo darme el lujo de intercambiar una por la dama de H4 y la segunda es la que da mate. Entonces vamos a hacer eso, torre por F7, entra el caballo con jaque en F6 y ahora lo que les digo, no hago torre por H7, tiene que comerme con dama y ahora la segunda torre es la que termina por dar el mate árabe. Vamos a hacer algunos otros. Pues este es sencillo, ¿no? Este no requiere ningún cálculo, me como el peón y doy mate con la torre, así de directo. No había más, vamos a hacer unos 6 u 8 más. Ok, no, pues este igual es sencillo, ¿no? Caballo y torre mate, no hay más cuento.
Vamos a hacer 7 más. Bueno, este tema es muy típico también. La que me estorba es la torre, entonces voy a hacer un sacrificio de desviación. Es decir, la única intención que tengo es desviar a la torre de esa columna que es la que me estorba. Entonces simplemente le sacrifico la dama por el caballo, me tiene que comer, pero ahora ha despejado la columna para que entre mi torre con mate. Torre G1 es mate. Mate árabe otra vez. Vamos con otro. Unos 6 más. Bueno, aquí tampoco hay mucho cuento. Caballo y mate, ¿no? Caballo y mate. Otro más. Bueno, aquí también es más o menos directo, ¿no? Caballo jaque. El rey no puede ir a G8 porque está el caballo. Tiene que ir a H8 y después torre y torre por torre mate, ¿no? Todo es directo. Caballo F6, torre D8 y torre por G8 mate. Otros 5 más. Procuren hacerlo en su casa. Es importante que lo intenten. Vamos a hacer este más. Otra vez, bueno, están tocando muchos fáciles. Y mate. Vamos a hacer unos 4 más. También es fácil, nos están tocando muy sencillos. Pero es que también es lógico que si ustedes ya resolvieron varios, los que les siguen les van a resultar muy fáciles. Como en este caso, ¿no? Simplemente le doy la torre en G8 y a la siguiente torre por torre termina dando mate. Vamos a procurar que estos últimos que nos faltan sean más complicados que los que hemos visto, ¿vale? Vamos a intentar hacer, a ver, este de acá. Es más complicado entre comillas, porque la verdad es que es bastante directo también. Intenten resolverlo, por favor, ustedes mismos. Aquí la jugada ganadora es dama G2. Tiene que comerme con torre. La principal idea, bueno, tiene doble propósito el sacrificio de la dama. Por una parte, despejar la casilla F3 para nuestro caballo. Y la segunda es que con su propia torre se va a quitar el escape a G2. Por lo tanto, matamos dos pájaros de un tiro, ¿no? Entonces, dama G2, jaque. Me come con torre. Y ahora caballo F3. Ocupamos la casilla que acaba de desocupar la dama. Y al mismo tiempo le dimos jaque y al mismo tiempo le quitamos G1. Y ahora una vez que ya está abierta la columna para la torre, pues sencillamente torre por H3, torre H2 y torre por H2. Otra vez, mate árabe. Vamos a ver, otros 3 más. Otro que aparentemente está ligeramente más complicado. Bueno, este es muy útil también porque todos son de partidas reales, ¿eh? Así que créanme que ese tipo de posiciones son bastante útiles justamente por eso, porque ustedes es muy probable que vayan a llegar a, o si no es que a posiciones iguales muy parecidas. Aquí nos encantaría jugar caballo F3 y cuando el rey se vaya a H, de alguna forma pasar con la torre H2 para dar el mate árabe, pero está este alfil. Entonces simplemente lo desviamos con torre F1 jaque. Me tiene que comer. Si no me comía y quitaba su rey, por ejemplo, a H2, espero que me estén siguiendo, caballo F3 era mate directo, por eso tenía que comérselo para retrasar un poquito el mate. Aquí caballo F3 y después de rey H1, torre H2, mate. Vamos a resolver 2 más. A ver este otro. Bueno, aquí podemos dar el jaque en F6 sin miedo a que nos capture, porque si lo hace, deja indefensa la casilla G7 y le doy mate directo con la dama, ¿no? Entonces, por lo tanto, no lo puede capturar, pero como no lo captura, entonces permite que yo incursione en la casilla G8 con la dama, porque también tengo la torre de repuesto, entonces es un mate forzado, ¿no? Dama G8, torre por, y torre por G8, otra vez el mate árabe. Ahora vamos con el último, bueno, vamos a hacer 2 más. Este otro, que también es fácil. No nos encontramos ningún difícil por más que lo buscamos. Aquí lo que queremos es llegar a H7 con mate, entonces el que nos estorba es el alfil, pues me como la torre para desviarlo y una vez que haya capturado, torre por H7 mate. Y a ver, finalmente vamos a ver este otro, que creo que es más complicado. Yo creo que este es el más complicado. Si ustedes logran verlo sin errores, seguramente es porque ya dominan bastante bien el tema, porque es el más complicado. De todos los que hicimos en el video, este es el más difícil, así que hay que echarle mucho ojo. Espero que ya lo hayan resuelto. Dama H4, amenazamos mate. Los jaques no nos sirven aquí, porque si por ejemplo capturamos en B2, nos come con rey y no hay forma de continuar. Tenemos algún jaque a lo mejor con el caballo N6. Pero no parece llevarnos a mucho, ¿no? Porque el rey simplemente se regresa y no tengo jaques evidentes ya. No, parece que ese no funciona. Y si hago torre por F1, pues igual me come con dama y no tengo forma de continuar. Porque la dama no tiene jaques. Tiene jaque este caballo, pero tampoco se ve útil en F6. Al menos no de momento.
Lo que probablemente funciona es dama a5, que amenaza mate acá. Amenazó mate, me tiene que jugar algo como... Sí, me tiene que jugar a3, ¿no? Es la única defensa posible, a3, para que no lo mate. Cualquier otra es mate, ¿eh? Porque por ejemplo, si me come con... Si a dama a5 me come con torre, le doy mate en poquitas. Le juego dama por a2 jaque. El rey tendría que ir a la casilla c1 y entonces caballo d3 es mate. Es un mate bastante bonito, ¿no? Un mate de cajón, más o menos. Entonces no puede comer con torre a mi torre. Con rey evidentemente tampoco porque es ilegal. Y si me llega a comer con dama, pues dama por A2 es mate directo. Entonces no tiene ninguna de esas respuestas. Los caballos no tienen ningún lugar al que puedan ir para defender el mate que le estoy amenazando en A2. Entonces la única respuesta posible es que me juegue A3. Pero entonces tengo dama por A3, ¿no? Le como el peón de A3. Si... Nuevamente no me puede comer la torre por las mismas consecuencias de la vez pasada, ¿no? Otra vez dama a2 y mate. Entonces, como no me puede comer a la torre, me va a tener que comer a la dama con su peón. Pero entonces sí le doy mate de corrido. Simplemente juego caballo a c3. El peón ya no me puede comer porque ya se comió a la dama de a3, recordemos. Y cuando el rey juegue a1, torre a2, terminaría por dar el mate. Entonces espero que sí lo hayan visto, porque este era como su examen final, ¿no? Para ver si habían entendido el tema. Lo que pasa es que además de conocer el tema, tenían que hacer algo de cálculo, porque no estaba tan directo el mate, no era como los anteriores que era jaque, jaque y mate, o una amenaza directa de mate. Aunque más o menos, ¿no? Porque dama a5 amenazaba mate, pero habría que calcular después de a3 cómo continuamos. Entonces dama a5 es la correcta. A3 y sacrificamos la dama. Dama por a3. Y cuando me capture, ahora sí dejó despejada la fila 2 y eso me va a permitir dar el mate en la casilla A2. Así que juego caballo C3 y después de rey A1, torre A2 y finalmente, después de tanto cálculo y tanta complicación, hemos dado el mate árabe, donde el caballo le quita la casilla de escape al mismo tiempo que defiende a la torre que está dando mate y que le quita también el escape por B2. Bueno amigos, espero que les haya gustado mucho el tema táctico. Les garantizo que les va a servir un montón en sus partidas y en su progreso como jugadores de ajedrez va a ser súper importante. No olviden darle like al video, suscribirse, compartir y activar la campanita. Nos vemos a la próxima.